Eso, 2:08, vamos a el análisis de la temática de esta tarde con el licenciado, abogado de la República, Kevin Sánchez, quien esta mañana junto a la licenciada, la abogada también Betty Arana, se apersonaron a la Fiscalía General de la República para presentar un aviso en contra de dos personas: el ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, actual secretario general del FMLN, y contra el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. En el caso muy particular, Kevin, de el señor Ortiz, ustedes están pidiendo que la Fiscalía actúe de inmediato, girando una orden de detención provisional en contra de este señor, a quien lo acusan, o más bien en el aviso ustedes lo señalan de cometer apología del delito y sedición. Bueno, a ambos en el aviso están acusados. El problema es que el magistrado Julio Olivo goza de fuero constitucional. Hay que seguirle un proceso de antejuicio, que lo activa la Fiscalía General de la República, solicitando a los diputados en la Asamblea Legislativa valoren en base o con base a señalamientos específicos el iniciar el proceso de desafuero para que pueda ser procesado como un ciudadano común y corriente. Estoy, creo, bien en lo que he descrito, Kevin. Es correcto. Este día nos apersonamos a la Fiscalía junto con la licenciada Betty Arana para presentar dos avisos. En realidad lo hicimos por separado por la situación que tú comentas, que el magistrado Julio Olivo goza de fuero constitucional, por lo tanto debe llevar un procedimiento diferente al que se hace con personas que no ostentan cargos públicos. En el caso del señor Óscar Ortiz, se ha presentado este aviso porque en múltiples ocasiones lo escuchamos llamar a militancia de su partido a armarse y a poder estar preparados, decían ellos, para atacar al gobierno. Nuestro Código Penal ha sido explícito en el capítulo que está destinado a lo que se refiere a cometer delitos con el gobierno, contra el gobierno. Y esto en realidad determina que hay una sedición por parte de Óscar Ortiz al poder hacer este tipo de señalamientos, al decir que están armados, porque el artículo 341 en varios de sus literales marca los objetivos que tienen este tipo de declaraciones y este tipo de actividades, que es de poner del cargo a funcionarios públicos, en este caso al presidente de la República, que es el que se ha visto amenazado con las declaraciones del señor Ortiz. Últimamente hemos estado viendo que en varias conferencias televisivas y entrevistas radiales y también televisivas, el señor Óscar Ortiz ha estado hablando de un supuesto golpe de Estado, y esto también configura el delito de lo que es apología. La apología en realidad es celebrar el cometimiento de un delito, que por cierto está tipificado en el Código Penal, y se solicita a la Fiscalía que proceda de inmediato con la captura, porque hace algún tiempo, cuando el fiscal era el señor Raúl Melara, conocimos un caso de una persona que subió un video a TikTok colocando de que él iba a defender al presidente junto con unos compañeros, y esta persona era un vigilante. El fiscal Raúl Melara procedió de inmediato a la captura, porque esta persona era afín al gobierno, y nosotros conocemos lo que fue la afiliación partidaria del ex fiscal, que es una persona ligada totalmente al partido Arena, y a esos comentarios no le gustaron y fue de manera inmediata a capturarlo. Aquí ya no se trata de cierta vinculación partidaria, sino que de lo que se trata es de que se sentó esa vez un precedente, que se capturó a una persona de inmediato por lo que se conoce como apología del delito. En este caso, el señor Ortiz ha brindado declaraciones que son mucho más fuertes que esas, ha pedido a su militancia que se armen para atacar al gobierno, y configurando varios delitos, entre ellos la apología, por lo que la Fiscalía puede proceder a su captura. Bueno, poniendo en contexto un poco para adentrarnos al análisis de lo que ustedes fueron a hacer esta mañana, Kevin, a la Fiscalía General de la República, es el 20 de junio exactamente, por segunda ocasión, porque ya el señor Ortiz, en otra entrevista que le habían hecho en una radio,
en una revista matutina, también había de alguna manera hablado del tema, pero en el caso del 20 de junio fue mucho más específico, porque a la pregunta de si iban a participar en las elecciones de alcaldes, diputados y presidenciales del 2024, él afirmó que no podía decir con certeza si participarían o no. Todavía no te puedo, abro comillas, todavía no te puedo decir eso, porque imagínate que se consolide un golpe de Estado acá. Él, a fuerza de ser honestos y un poco para poner en amplitud lo que él señala, Kevin, más adelante argumenta en esa misma entrevista que imagínate si estás violando la Constitución, imagínate, le dice al presentador, si estás pensando en la reelección, para justificar que la posibilidad de que se esté consolidando un golpe de Estado en el país tenga a la base violaciones a la Constitución de parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Un poco para suavizar el discurso que él había venido manejando ya en una radio y después en una entrevista televisiva. Sí, es correcto. Él intenta suavizar de esta manera, pero si nosotros nos vamos al marco legal, que es lo que rige el país, que es la Constitución, en ningún momento se ha quebrantado lo que es la norma suprema que rige al país, porque el ciudadano presidente en ningún momento se ha manifestado sobre lo que es una reelección. De hecho, el malentendido que surgió y que la oposición agarró de bandera fue de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, en donde ellos emiten un fallo y dicen de que él no tendría ningún problema si desea postularse para la elección. Este fallo de la Sala de lo Constitucional ha permitido que se abra esta puerta, ya que también sienta jurisprudencia en el país y sienta un precedente, pero para que eso suceda tiene que haber un deseo expreso de parte del presidente, que en este momento no lo ha habido. O sea que no, el presidente no ha expresado, por consiguiente no hay una... No hay una violación. Si es que la claro, argumentación del señor ortiz, ex vicepresidente de la República, para poder justificar sus palabras, queda como en el entredicho la declaración de él, ¿verdad? Lo que sucede es de que media vez el presidente de la República no exprese su deseo a postularse en el plazo correspondiente, no está cometiendo ningún delito, porque precisamente no se ha pronunciado sobre eso. Por lo tanto, no tendrían fundamento las declaraciones del señor Óscar Ortiz. Podemos hablar un poco, Kevin, de el tema de el delito que ustedes creen se ha configurado en el aviso que debe de investigar la Fiscalía General de la República, que es apología y sedición. Sí. Nuestro Código Penal nos enmarca sobre lo que es la apología, que como te comentaba al principio, es la celebración de un hecho que está tipificado como delito en la ley penal. Al venir a decir nos estamos preparando o vamos a dar un golpe de Estado, estamos cometiendo un delito contra la seguridad pública del Estado, que es lo que el Código Penal prevé. Entonces, al hacer yo esa insinuación, estoy celebrando que se comete ese hecho delictivo, y es ahí donde se configura la apología del delito. Es decir, el argumentar, el señalar, el establecer que en el país se puede estar y para no tener, se puede estar consolidando, porque la palabra que utiliza es consolidando un golpe de Estado, es lo que estaría de alguna manera
violentando el artículo que tú señalas. Sí, es lo que encausa ese artículo, pero esto no se aplica solo a los delitos que tienen que ver con el Estado. Por lo menos él en una conferencia hace algunos meses amenazó al presidente Nayib Bukele con unas palabras fuertes diciendo de que la militancia se armara y que si miraban gente sospechosa que se les quedara viendo, ellos iban a reaccionar con violencia. Cuando él hace estas declaraciones está cometiendo apología del delito en cuanto al tipo penal de homicidio. ¿Por qué desde su punto de vista, Kevin, es necesario que la Fiscalía General de la República actúe? Es necesario que la Fiscalía General de la República actúe porque lo hemos venido viendo que no solo es él el que emite estas declaraciones, y entonces al emitir estas declaraciones otro tipo de personas o personas que están en su entorno dejan la posibilidad abierta de que se esté consolidando un golpe de Estado que sería un atentado a la democracia, porque en los países a donde se da el golpe de Estado es porque la Fuerza Armada y la policía no están acorde a lo que el gobierno hace, y en muchos países lo hacen incluso hasta con apoyo de la población, lo cual no es el caso, porque nosotros sabemos que según la Constitución el comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente de la República, y la policía en estos momentos se encuentra trabajando de la mano con el Ejecutivo, por lo que no podríamos hablar de que puede gestarse de esa manera un golpe de Estado, y mucho menos contando con la aprobación de la población, porque lo hemos visto en múltiples encuestas, inclusive de la oposición, que el presidente se mantiene entre los mandatarios en toda Latinoamérica como el mejor evaluado, y a nivel nacional como el funcionario mejor evaluado también. Sí, con altos niveles de popularidad. Hay una cosa que es importantísimo. Ustedes como ciudadanos lo que han hecho es simple y sencillamente tomar el camino que las leyes de la República establecen, que es precisamente pedir a la Fiscalía General de la República que valore la argumentación que ustedes hacen respecto al cometimiento de los delitos en el caso del señor Óscar Ortiz, actual secretario general del FMLN, y en el caso del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, también que se pida el desafuero en su contra. Ahora, hay una cosa que es importante, Kevin, que yo creo que también la población debe de entender. Ustedes, cuando solicitan a la Fiscalía General de la República, lo que están tratando también de señalar es que la Fiscalía debe de buscar la manera de evitar que continúen tomando fuerza conceptos, declaraciones o hasta cierto punto el asolapar situaciones como esta, que pudieran significar incluso el hecho de que se pueda atentar hasta con la integridad del presidente de la República, Nayib Bukele, o contra cualquiera de su gabinete. Sí, es correcto. En el Código Procesal Penal existe un artículo que se llama aviso. Este artículo faculta a cualquier ciudadano de la República a interponer un aviso ante Fiscalía sobre el posible cometimiento de un hecho delictivo, ya sea que el ciudadano se dé cuenta por medios escritos, como son los periódicos, por noticia o por interpósita persona. El artículo lo faculta que el ciudadano pueda, en su calidad de ciudadano, hacer uso de ese derecho de informar a las autoridades, y que sean las autoridades pertinentes las que determinen si se ha cometido un hecho. Ustedes no están acusando de nada al señor Ortiz. Ustedes están pidiendo a la Fiscalía que valore las argumentaciones que ustedes plantean en el aviso. Es correcto. Nosotros no podemos hacer una acusación porque no estamos planteando una denuncia. Lo que se plantea en el aviso es que sea la autoridad pertinente la que, con la prueba ofertada, determine si se ha cometido algún delito o no. En este caso se ofertó como prueba 2 CDs, uno para cada caso, con los videos pertinentes en los que se les oye a estas personas pronunciarse sobre esta situación, y eso fue lo que se entregó como prueba en Fiscalía. Hoy, fíjate que en realidad se ha seguido hablando del tema. Hoy el ex embajador de El Salvador en Washington, también fue embajador en la India, el señor Rubén Zamora, también se pronunció al respecto en la misma entrevista en donde Óscar Ortiz por segunda ocasión volvió a hablar de que se podría estar
decía él, para utilizar pues las palabras que él mismo, consolidando un golpe de Estado. Solamente que hoy el señor Zamora parece ser que cambia su tónica, su discurso, y dice que él no es muy amigo de los golpes de Estado, pero sí de la insurrección. Un poco suavizando también las palabras quizás de Ortiz y de Olivo. Sí, hay algo importante que él no ha tomado en cuenta, no sé si él ha confundido los términos, porque una insurrección se da cuando la población está en contra de lo que los funcionarios están haciendo. Entonces la Constitución le reconoce la soberanía al pueblo para que sean ellos, que el derecho a la insurrección es cuando se reemplazan funcionarios y se ponen a ciudadanos normales para mientras se restablece el orden constitucional. Que no es el caso de El Salvador, porque el presidente goza con altos niveles de aceptación y popularidad. Correcto, no es el caso de El Salvador, pero tenemos un ejemplo reciente. La asamblea pasada, cuando no quisieron aprobar los fondos para el plan control territorial, se vio una deficiencia en cambio a que no estaban legislando para la seguridad del pueblo. Rompieron una convocatoria que había hecho el Consejo de Ministros para una plenaria extraordinaria, ya que la Constitución permite que el Consejo de Ministros cite a la Asamblea una plenaria extraordinaria para discutir temas de seguridad y de interés público que en ese momento sean urgentes, como lo era el plan control territorial. Al la Asamblea no acatar el llamamiento del Consejo de Ministros, se rompió el orden constitucional, y eso sí habilitaba al pueblo a que hiciera una insurrección, que era reemplazar a los 84 diputados y colocar a ciudadanos en su lugar para que estos pudieran tomar los cargos únicamente para restablecer el orden constitucional. Pero hay como una confusión, ¿crees tú, en los términos de Rubén Zamora entonces? Sí, es correcto, hay una confusión. Porque ustedes no están hablando nada de... Y es más, bueno, tú lo planteas claramente, en el caso de la insurrección es porque la ciudadanía considera que el gobierno está haciendo como el pueblo requiere las cosas. No está llevando los destinos del país por donde la población quisiera. Que vuelvo, insisto, no es el caso de la población salvadoreña por los altos niveles de aceptación del presidente Bukele. Es correcto. Muy bien. Vamos a hacer la segunda pausa sería. Vamos a hacer la segunda pausa. Antes de irnos a la pausa, quiero decirles, amigos, radioescuchas, paisanos, que están siguiendo la transmisión también Facebook Live, en la página Radio Cadena YSKL La Poderosa, que puede mandar desde ya su comentario a el teléfono de WhatsApp exclusivo de Las Cosas Como Son, plataformas digitales y radio, al 7924-3345. Repito, 7924-3345. Hacemos la pausa, regresamos. Tengo una duda antes de irnos a la pausa, Kevin, licenciado Sánchez. Existe la noticia criminis. Entonces, quiero analizar el contexto de si la Fiscalía, sin necesidad de que ustedes interpusieran un aviso, solamente con las declaraciones que se hicieron virales, tanto de Olivo como de Óscar Ortiz, pudo haber actuado. Lo dejo planteado para que lo analicemos. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. 2:29 en este día lunes 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Saludamos a la comunidad de ciudadanos estadounidenses residiendo en el país, como Las Cosas Como Son Radio y como La Poderosa YSKL. También creo que es prudente hacerlo, ¿verdad? Hay muchos ciudadanos estadounidenses haciendo turismo aquí en el país. También hay muchos ciudadanos estadounidenses trabajando aquí en el país. Hay, bueno, delegados diplomáticos que también están aquí, sus familias también, así que los saludamos efusivamente, y no se entristece precisamente que existan dificultades y problemas, nada menos hoy, por supuesto, ¿verdad? Se dio un incidente trágico, una balacera en medio del desfile del 4 de julio en Chicago, en la ciudad de los vientos, en Chicago, en el estado de Illinois. Bueno, es un tanto delicado, preocupante. No nos alegra definitivamente que existan estos actos de violencia de ciudadanos que un poco desquiciados, ¿verdad? Fuera de control, pues abren a mansalva
fuego en contra de la ciudadanía, que precisamente en el momento en el que estaba el desfile sucediendo. Y el fin de semana siempre en Chicago también existieron bastantes dificultades. Es decir, Estados Unidos tiene un problema serio, que creo yo se debe de atender. Por ahí el tema de la Constitución y de las enmiendas que empoderan a los ciudadanos para tener acceso a la compra sin muchas restricciones de las armas, ¿verdad? Y bueno, todo lo que eso implica, ¿verdad? Nada menos, miren, 54 heridos y 7 muertos en un fin de semana negro en Chicago. Y despuesito de eso precisamente, un hombre de entre 18 a 20 años de la raza blanca también abría fuego en contra de ciudadanos que estaban participando en el desfile. Increíble. Digo, no nos alegra pues, pero sí es un problema bastante grave de violencia y de criminalidad que está precisamente vinculado con la compra fácil que tienen los ciudadanos de armas. Cualquiera con una identificación de 18 años o más puede comprar un arma en una armería, puede además comprar munición. Es como comprar dulces, ¿verdad? Como comprar cacahuates en una tienda, así de sencillo. Y esa es la gran discusión en la que se encuentra el gran debate de si es necesario ir en contra o reformar esa enmienda de la Constitución, que precisamente basados en que el derecho a la legítima defensa, los ciudadanos pueden adquirir sin ningún problema las armas en el territorio norteamericano. Bueno, increíble. Hasta rifles de asalto, con la salvedad de que solo que no pueden ser armas automáticas, sino que pueda disparar uno tras otro tiro. Ya con eso ya usted puede comprar un rifle de asalto en cualquier armería. Bueno, lamentable, porque el día tan importante de la independencia de los Estados Unidos se ve opacado por una situación como esta, y precisamente el foco es la ciudad de Chicago en el estado de Illinois. Lamentable. Kevin, volviendo contigo, las disculpas por el paréntesis que hice, creo que era necesario que lo hiciéramos. Ahora mismo el país está también luchando en contra de los grupos criminales al margen de la ley, grupos terroristas, denominados grupos de pandillas. Si nos queda tiempo más adelante vamos a analizar la visión que tú tienes de lo que está pasando en el país con este tema de el plan control territorial y por supuesto la denominada guerra en contra de las pandillas. A ver, existe la noticia crímenes. Correcto. Es decir, que la Fiscalía de Oficio puede abrir una investigación basado en lo que estas personas contra las cuales ustedes presentaron un aviso en los Estados Unidos, presentaron un aviso en la Fiscalía General de la República. Hago la aclaración, está hablando de los Estados Unidos. Y se puede, claro está, sin necesidad de que ustedes presentaran un aviso, pero ustedes como ciudadanos van y lo presentan y la situación se torna un poco más compleja, porque sí, la Fiscalía está obligada a atender el aviso que ustedes están presentando. Sí, es correcto. Lo que sucede es de que el artículo del Código Procesal Penal que habilita esto permite que la Fiscalía actúe de oficio o por denuncia o aviso de cualquier ciudadano. El detalle que en nuestro país las personas que se han dedicado a cometer delitos, como son exfuncionarios y algunos funcionarios públicos que todavía quedan, creen de que cuando se les persigue por ciertas declaraciones o por ciertos actos que ellos cometen, se les está persiguiendo políticamente. Y ese es el detalle por el que a veces la Fiscalía no actúa de oficio, porque ante los medios internacionales se cuelgan como perseguidos políticos, cuando en realidad lo que se está persiguiendo es la finalidad que ellos buscan, que es cometer el delito. Entonces es más transparente cuando se hace por medio de aviso de un ciudadano, porque la ley lo faculta a que dé aviso a las autoridades sobre que hay un posible cometimiento de delito, y como tú bien lo dices, la Fiscalía está obligada a dar respuesta a lo que se ha presentado. Yo he visto muchos ciudadanos presentar avisos en la Fiscalía General de la República,
Como tú haces énfasis como abogado de la República, Kevin, que en el pasado pues los fiscales generales de la República han estado ligados a partidos políticos y muy poco trabajo han hecho en perseguir el delito, no importando quién sea, en el caso de aquellas personas que por supuesto tienen, digámoslo de esta manera, lo que se le conoce como cuello blanco, ¿verdad? Porque aquel ciudadano, tú mismo haces el señalamiento, aquel ciudadano que en redes sociales lo dio, rapidito lo fueron a traer, ¿verdad? Pero esto plantea un desafío para el fiscal general de la República, Kevin, y muchos en redes sociales han querido desmeritar el trabajo que ustedes están haciendo, vinculándolos a ustedes con partidos políticos. Sí, lo que sucede es de que, como te platico, independientemente de la afiliación partidaria que cualquier ciudadano pueda tener, la ley lo faculta para que pueda dar aviso a las autoridades. Lo que tú mencionas es importante, ya que plantea un reto para la Fiscalía General de la República y en específico para el fiscal general, porque nos está dando a indicar de que la Fiscalía es una institución independiente. Si en aquel momento se capturó a una persona bajo el guión que se cometió apología del delito, en este momento se debe proseguir por lo mismo, porque ya hay sentado un precedente que allá se hizo una captura inmediata, que no difiere en nada. Incluso las declaraciones que se han dado ahora por parte de estos exfuncionarios y por parte del funcionario actual son mucho más graves que las aseveraciones que en aquel video hizo aquel ciudadano. Por lo tanto, se debe proseguir de la misma manera. O todos en el suelo o todos en la cama. Es correcto, sin hacer distinción de que la persona ocupó o que ocupa algún cargo público. A ver, se está tornando bastante complicado el escenario político electoral de cara al 2024 por el hecho de que una resolución de la Sala de lo Constitucional plantea que el presidente puede, si así lo estima conveniente, buscar una reelección, y eso es lo que ha motivado que se hable de golpe de Estado, que se hable de insurrección, como lo están haciendo ahorita personas ligadas al FMLN particularmente. Sí, es correcto. Lo que sucede es que estas personas, al verse que han perdido el poder porque la población así lo decidió, ante una probable reelección que la Sala de lo Constitucional ha dicho que si el ciudadano presidente puede postularse sin ningún problema a una elección, el detalle que se da es que no quieren no quieren aceptar que perdieron el poder y que la población no les brinda su apoyo, y les da temor el saber que más adelante pueden seguir siendo procesados por hechos que se vayan encontrando en el camino bajo esta administración, que ya bastante se ha expuesto con las comisiones que formó la asamblea de las ONG fachadas y de los sobresueldos. Pues lo vimos en declaraciones aceptar públicamente que se habían cometido delitos y que no se les persiguió en el momento oportuno que tuvo que haber sucedido. ¿Ves diferente la fiscalía en este momento con el licenciado Rodolfo Delgado? El trabajo del licenciado Rodolfo Delgado al frente de la Fiscalía ha sido muy bueno, ya que el país lucha ahorita con un cáncer que ha sido heredado de los demás partidos, ya que conocemos que la tregua empezó en los gobiernos de Arena con ciertas personas que eran un grupo pequeño, entre ellos Pablo Luers, que le sirvieron de voceros al gobierno en turno en aquel momento con estos grupos delincuenciales, y la tregua se amplió con los gobiernos del FMLN en el caso de Mauricio Funes y Sánchez Serén. Ahora se hizo una tregua con ellos que no se les iba a perseguir por los delitos que estaban cometiendo, y ahora es un ataque frontal que se tiene contra ellos. El trabajo de la Fiscalía ha sido muy bueno porque indagan, y el régimen de sección te permite que llegues a capturar a alguien sin tener una orden de captura, pero sí te obliga a que tengas indicios sobre esa persona. Kevin, hoy daba unas declaraciones bien delicadas la abogada Betty Arana, que también acompañó la presentación de estos dos avisos, uno en contra de Óscar Ortiz y uno en contra del señor Olivo, y decía ella que había recibido amenazas por tomar la determinación de presentarse a la fiscalía y
presentar los avisos. Valga la redundancia. Es correcto. Lo que sucedió fue de que la convocatoria a los medios se comenzó a hacer desde el día sábado, y el día de ayer que se hizo una convocatoria a los medios de manera formal, empezó a correr en las redes sociales lo que era la convocatoria, y ya en horas de la noche ella recibió llamadas de parte de personas del FMLN y mensajes también de parte de ellos, insinuándole que pensara bien lo que iba a hacer, insinuándole que diera marcha atrás. En específico fue porque ellos pretendían que se declinara de hacer esta presentación. O sea, querían hacer presión para que ustedes no presentaran los avisos. Correcto, es con el fin de intimidar a que no se presentaran estos avisos, porque ellos saben que no se ha agregado a los avisos nada que nosotros hayamos inventado, sino que se ha agregado sus mismas declaraciones. Bueno, y es que cualquier ciudadano podía hacerlo, pues, o sea, en realidad, esta es una herramienta que plantea para los ciudadanos la legislación salvadoreña. Sí, y de hecho, en el caso que ahorita nos ocupa, el artículo siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que muchas personas, al pasar de los años por la situación de seguridad, han tenido miedo de poner estos avisos en fiscalía, y sucede igual con estos grupos delincuenciales. Ahora se ha habilitado un call center en el que se puede llamar de manera anónima, y la gente se ha mostrado compatible con ese sistema, ya que los denuncia donde quiera que se encuentren, y ya no tiene ese temor que va a ser identificada. Porque antes, cuando se interponía una denuncia, lo primero que hacían era solicitarle los datos, de dónde llamaba, y posteriormente la información se filtraba, y entonces esa persona quedaba con esa inseguridad. Pero ahora se está haciendo de manera anónima, y la población aplaude la medida. Bueno, vamos a hacer la pausa. Me queda un poquito la duda, sobre lo que tú planteas, que son personas vinculadas al partido FMLN las que llamaron a la licenciada para amenazarle, para coaccionarle, para buscar evitar que ella sea personara a la Fiscalía General de la República. Ampliamos los conceptos alrededor de este tema. Ya regresamos para ir a la conclusión de la plática que estamos teniendo esta tarde del lunes 4 de julio con el licenciado Kevin Sánchez, abogado de la República en el libre ejercicio de la profesión. Ya regresamos. Hay una cosa que quedó en el análisis disperso de la plática que estamos teniendo con el licenciado Kevin Sánchez, que es que no es solo una persona la que ha hablado del tema de la posibilidad de que se esté gestando un golpe de Estado en El Salvador, sino que son varias. Basado en eso, ¿qué plantea la ley, Kevin? Lo que plantea la ley en este caso es de que puede estarse cometiendo, podemos estar ante un delito de lo que es conspiración para cometer conspiración y apología para cometer los delitos de rebelión y sedición. Cuando tú observas a personas distintas hablar sobre el mismo tema, lo primero que uno piensa es que están conspirando para llevar a cabo los planes que ellos mismos manifiestan, como es el caso en este momento. Si yo escucho a 3 personas hablar sobre que es posible que va a haber un golpe de Estado, lo primero que se interpreta, según lo que dice la ley, es que se han reunido y ciertas personas les han propuesto, y ha existido una conspiración para cometer estos delitos en contra del Estado. Es decir, que saben más de lo que han argumentado, de lo poco que han argumentado, o de lo que han dicho en público, en medios de comunicación. Es correcto. Bueno, yo he platicado, Kevin, el tema con algunos abogados, y ciertamente, por lo menos el doctor Nelson García, la semana pasada en Las Cosas Como Son, plataformas digitales, me decía, esta gente es así como piensa, porque estaba la argumentación de que el magistrado Julio Olivo no sabía que estaba en pausa comercial, y que por eso estaba hablando con Libertad en la entrevista donde estaba. Y es que hasta cuando le dice el moderador de la entrevista que hay un comentario dentro de el WhatsApp del programa donde se dice que el pueblo es el soberano y el pueblo decide si reelige al presidente. Entonces también para dar golpe de Estado, dice él.
ya estamos al aire, dice. Entonces, sí, ya estamos al aire, le dice. Y entonces, se da ahí la situación de que en realidad él no sabía que estaba al aire, Kevin. Sí, lo que sucede es de que una cosa es pensar la situación y otra cosa es expresarla sin saber que se está al aire en un programa, pero quedó, para efectos de grabación, quedó ahí grabado. Que en el minuto que se ha remarcado en el aviso, él expresa eso, y nosotros podemos ver que es el temor que tienen a que exista una probable postulación del actual presidente hacia una elección futura, porque lo que el periodista le estaba comentando, el comunicador en este caso, no tenía absolutamente nada que ver con lo que... Con la respuesta que él dio. Con la respuesta que él dio. Él simple y sencillamente le estaba leyendo un comentario donde decía que el pueblo le da al presidente el 90% de la aprobación y que a través de ese poder el pueblo hacía uso para darle esa aprobación al Ejecutivo. Entonces él de la nada reacciona de manera violenta y dice, sí, también tiene poder para dar un golpe de Estado. Expresó su pensamiento y para su mala suerte quedó grabado en televisión nacional. Sí. Y se hizo viral en redes. El caso de él es mucho más delicado porque es un funcionario público que ostenta... Además que es árbitro en un tribunal electoral. Sí, eso es lo que iba precisamente a decir, que es árbitro en un tribunal colegiado, en un tribunal que se encarga de las elecciones, donde sabemos que los magistrados que lo rigen no tienen que tener una vinculación partidaria, como él lo ha demostrado siempre ser afín al FMLN, y mucho menos como árbitro no puede emitir este tipo de declaraciones. Y al ser parecidas a lo que el señor Oscar Ortiz y otros exfuncionarios decían, se entiende que de parte del magistrado Olivo se ha estado conspirando con estas personas para cometer estos delitos en contra del Estado. La pena que puede conllevar a esto es de que cuando se presenta un aviso contra dicho magistrado, el Código Penal habilita que también se inhabilite de su cargo y que la Fiscalía General de la República pueda hacer la solicitud a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea pueda formar una comisión de desafuero, estudiar si hay lugar a formación de causa y aprobar un desafuero eventual. El Tribunal Supremo Electoral podría separarlo, porque ahí se toman las decisiones por mayoría, ¿verdad? Correcto. ¿Crees tú? Porque, vaya, la única que se ha expresado en la manera particular es la presidenta. El resto de miembros del ente colegiado, estoy hablando de los magistrados propietarios, no se han expresado. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral se ha desligado de las declaraciones del señor Olivo, pero hemos escuchado silencio, o más bien hemos visto el silencio del resto de magistrados. Pero tú consideras que, dadas las implicaciones de las declaraciones y lo delicado de las argumentaciones hechas por el doctor Olivo, bien puede el Tribunal Supremo Electoral cesarlo de sus responsabilidades como magistrado? El Tribunal Supremo Electoral... ¿O debe el tribunal esperar que la Fiscalía le solicite que lo separen de administrar justicia electoral? Sí, el procedimiento correcto es que el Tribunal Supremo Electoral como tal no podría separarlo de su cargo. Sí, siempre y cuando la Asamblea, el fiscal general solicite a la Asamblea un eventual desafuero. Es en el momento que el fiscal general solicita a la Asamblea, es en el momento en que él quede inhabilitado por ocupar su cargo, porque está en una investigación, está formando parte de la investigación y es probable O sea, en el momento en que la Fiscalía pida, si es que lo pide, estamos especulando pues, pero... Correcto. Si la Fiscalía pidiera el antejuicio, en ese momento él debería quedar inhabilitado. Es correcto. Hasta mientras se dirime si hay lugar a formación de causa, que eso lo define la Asamblea Legislativa. Y si hay lugar a formación de causa, pues ya sabemos el procedimiento que se establece. Correcto, porque el código nos habla de una inhabilitación, pero cuando la Asamblea determina que hay lugar a formación de causa, estamos hablando de una destitución. Sí. Y de ahí, ya destituido, puede el fiscal general de la República, bueno, ya sin la coraza del fuero, el fiscal general de la República puede procesarlo por los delitos que ustedes antes han mencionado, como un ciudadano común y corriente. Es correcto. Muy bien. Bueno, el señor Ortiz no tiene fuero.
Sí, la fiscalía debería proceder a su captura, porque como ya lo mencionaba antes, ya existe un precedente en el que se llevó detenida de inmediato a una persona por supuestamente haber cometido apología del delito, que las implicaciones que hoy el señor Oscar Ortiz hace son mucho más graves que las que hizo ese ciudadano. Pero tenemos fe y esperamos en que las instituciones funcionen y a esperar lo que la fiscalía determine. Para ir ya finalizando, Kevin, yo te dejaba planteado antes de irnos a la pausa la delicada situación que denunció en medio de la conferencia de prensa que ustedes dieron en la Fiscalía de la Sultana, que es que ha recibido amenazas. Se determina a fin de cuentas que es gente ligada al FMLN la que la ha amenazado. Sí, de hecho ella manifiesta que son personas que ella conocía del FMLN, las que ahora acompañan al secretario general del partido, las que en algún momento pudieron tener su número, le proporcionaron mensajes diciéndole que no fuera a presentarlo, que pensara bien lo que estaba haciendo y que declinara de eso porque no iba a servir para nada y que se podía ganar un problema. Esos fueron los tipos de mensajes que ella recibió, e inclusive recibió llamadas de este tipo de personas solicitándole lo mismo. Y bueno, ella decía que lejos de desistir en llegar, más la molestó, más la enojó y bueno, terminó tomando ella en definitiva la decisión de presentarse a ejecutar los avisos. Sí, lo que sucede es que cuando estas personas te empiezan a querer coaccionar a que no ejecutes la acción, es porque ellos saben que lo que en algún momento sus compañeros de partido dijeron puede tener implicaciones graves al momento que un ciudadano se presente a exigirle a la fiscalía que investigue esas situaciones. La manera que ellos han ocupado siempre es la coacción a las personas. A nuestra población le metieron miedo durante 30 años a que no podía denunciar nada, a que no podía quejarse de nada, que solo tenía que ver, oír y callar. Pero en este momento vivimos en un país a donde hasta ahorita hay democracia y le da al ciudadano la libertad para que, haciendo uso de las herramientas legales, pueda solicitar a la fiscalía que se abra una investigación. Y ellos esos partidos tratan de ocupar los mismos métodos que han ocupado siempre. Ese mensaje de intimidación, que mira, nosotros te conocemos, que mira, que no hagas esto porque te podés ganar un problema. Ese mismo tipo de intimidación es lo que han ocupado siempre. Pero eso a veces, en vez de coartar a los ciudadanos a presentar este tipo de denuncias, lo motiva a querer hacerlo porque te da la señal que vas por el camino correcto. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de la plática que esta tarde, precisamente para iniciar la semana productiva, hemos tenido con el licenciado Kevin Sánchez, el abogado de la República en el libre ejercicio de la profesión, que esta mañana precisamente junto a la abogada Betty Arana se apersonaron a la Fiscalía General de la República a presentar un aviso en contra del ex vicepresidente de la República y ahora secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, y también en contra del actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo. Gracias, licenciado, por la plática, por hacer el tiempo para venir a ampliar más los conceptos respecto a la actividad que tuvieron esta mañana. Ha sido un gusto, saludos a toda tu audiencia y pues aquí estaremos para cualquier duda que tengan, poderla solventar conforme a lo que dicen las leyes. Muy bien, nos vamos. Será hasta el día miércoles, entonces aquí siempre 2 de la tarde en la poderosa YSKL, Las Cosas Como Son Radio. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Vázquez.